Señor, diga gloria a Dios. Usted que recibe esta paz del Señor, nuevamente déle ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos se gozan de estar en la presencia del Señor? Diga amén. Mis hermanos, hoy estamos en el cierre de esta campaña que el Señor reveló por su palabra, campaña titulada Los 7 secretos para el éxito familiar y financiero. Amén. Pero antes de proseguir, querida iglesia, quiero hacer una oración al Señor para pedir la guía al Espíritu Santo, que el Señor sea tomando el control de este momento especial, sea guiando y dirigiendo este momento maravilloso. Amén. Así que le invito a que levante sus manos a los cielos, cierre sus ojos y vamos a orar con mucha fe. Vamos a hablar con el Señor en esta hora. Oremos a Dios, Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso. En esta hora, en este momento de oración, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy hemos sido bendecidos, hemos sido edificados, Señor Padre, y porque yo sé, Señor, que en este día tú te vas a glorificar. Por la fe creemos que vamos a salir de este lugar tremendamente bendecidos por tu gracia y tu poder divino. Oh Señor, toma el control de este culto, Padre. Habla en nuestras vidas, Señor Padre, y sigue trayendo tu pueblo, Señor, aquel que se comprometió a llegar estos días domingos de campaña, Señor. Tócalo para llegar aquí a tu casa de oración. Dale la libertad para que pueda estar pronto con nosotros, alabando y adorando, exaltando y glorificando tu santo nombre. Oh Espíritu de Dios, glorifícate en esta hora, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Jesús. Levante sus manos y vamos a adorar al Señor en esta hora con todo el corazón. Cantemos a Dios. Aleluyas. Y digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria. Vamos, dígalo. Y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú. Grande tus milagros.
nombre. ¿Quién es el que vive? Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Diga amén. Y vamos, hermanos, a través de esta misma palabra a ver el séptimo secreto. Y este es el secreto de Obed-Edom. Amén. Para ello le invito a que abra su Biblia, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Amén. Repito, 2 de Samuel, gloria al Señor. Vamos a leer en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Amén. Usted que haya encontrado, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Vamos a quedar un momento de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Amén. Repito, 2 de Samuel, vamos a leer en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Bendíceme y edifícame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para el Cristo de la gloria. Aleluya. A ver, puede ser mejor ese aplauso, porque es para el Señor. Vamos, iglesia, alábelo, porque Cristo vive. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Mis amados hermanos, quiero que presten mucha atención, porque hoy, en el cierre de esta campaña, el Señor nos va a revelar también el secreto, amén, el séptimo secreto para ser exitosos y bendecidos. Amén. Pero antes de entrar en el detalle del secreto de Obed-Edom, quiero que miremos algo tremendo que nos demuestra este acontecimiento que la palabra del Señor nos acaba de describir. La Biblia dice, hermanos, que el arca del pacto, hermanos, estaba siendo trasladada hacia Jerusalén. David preparó, hermanos, una compañía especial, un desfile maravilloso, donde, hermanos, habían 30,000 hombres dentro de este desfile. Imagínese usted la magnitud de tantas personas que estaban allí, gozosas, alegres, por cuanto el arca iba, hermanos, a volver a Jerusalén. Prepararon, hermanos, una serie de instrumentos musicales para, con alabanzas, con alegría de corazón, hermanos, regresar el arca. Amén.
Pero en ese momento de gozo, de alegría, sucede algo catastrófico. La Biblia revela, hermanos, que un hombre llamado Usa, que era uno de los encargados de cuidar el arca, se fijó que los bueyes tropezaron y que el arca amenazaba con caerse, y este hombre sencillamente lo que hace, sin ninguna mala intención, es tomar el arca con su mano para impedir que se cayera. Y en ese momento dice la Biblia que el Señor lo hiere de muerte. Usa muere instantáneamente. Imagínense ustedes ese escenario. La gente, hermanos, cantando, tocando el arpa, saltando con gozo, con alegría, porque el arca iba a regresar a Jerusalén. Pero de repente, en medio de tanta alegría, muere una persona. En ese momento el ambiente cambia. Ya no se refleja la alegría, ya no se refleja el gozo. La gente, mis amados hermanos, en ese momento se entristeció, y el propio David, que era el líder de este desfile de gozo, de alegría, se sintió entristecido. Y dice en ese momento: ¿cómo voy a hacer que el arca vaya a Jerusalén? ¿Cómo voy a traer el arca a mi casa? No puedo. David se imaginó lo peor. David dijo: no, si esto sucedió en la calle, o mejor dicho, fuera de la ciudad, imagínense lo que puede suceder si el arca llega a la ciudad, si está en mi casa, en mi ciudad. ¿Qué no puede ocurrir? David se imaginó lo peor. Por eso David decide: ¿sabe qué? Más bien dejemos el arca en la casa de Obed-edom, el geteo. Pero dice la Biblia, hermanos, que la casa de Obed-edom fue bendecida por Dios. El arca del pacto quedó 3 meses en la casa de Obed-edom, y Obed-edom fue bendecido por el poder de Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, ¿qué contraste tan tremendo nos da esta historia? Primeramente, nos demuestra un momento de muerte. Usa extiende su mano para tocar el arca y muere. Pero luego llevan el arca a la casa de un hombre llamado Obed-edom, y el arca dura 3 meses. Yo creo que David pensaría: no, en esa casa va a haber mortandad, toda esa gente se va a enfermar. Pero la Biblia señala que Obed-edom fue bendecido. Quizás usted se preguntará, antes de entrar en los detalles del secreto: pastor, ¿qué es el arca? ¿Qué es eso? ¿Era especie de una embarcación? ¿Qué es eso del arca? El arca, mis amados hermanos, era un instrumento santo, consagrado para el Señor. El arca era como especie de un cofre grande, donde se guardaban los mandamientos que Dios había dado a Moisés. Se guardaba parte del maná, y también se guardó la vara de Aarón que había florecido. Entonces, dentro de ese, gloria al Señor, cofre, por así decirlo, se guardó esto como recuerdo de la manera que Dios había hablado para el pueblo de Israel. Encima del arca había una tapa que cubría este cofre, y esa tapa se le llama propiciatorio. Tenía la figura de 2 querubines que se miraban uno entre el otro. Este cofre era cubierto todo en oro, y tenía unas varas que atravesaban el arca en las áreas, gloria al Señor, laterales, a las cuales se les había puesto un anillo, y por ese anillo pasaban las varas con el fin de que los sacerdotes o levitas llevaran el arca. Entonces, te describo para que tú tengas una idea de cómo era esa arca. ¿Por qué esa arca era tan importante? Porque para el pueblo de Israel el arca, hermanos, simbolizaba la presencia de Dios. Es más, la presencia de Dios, hermanos, se manifestaba por encima del arca, y por eso para los israelitas era muy importante el arca, ya que, vuelvo y repito, el arca simboliza la presencia de Dios. Observemos esta gran verdad en Éxodo capítulo 25, versículo 22. Repito, libro de Éxodo, gloria al Señor, capítulo 25, versículo 22. Desde el verso 10, la Biblia nos declara cómo
construida el arca del pacto o del testimonio con los detalles que Dios dio a Moisés. Desde el verso 10 en adelante vamos a ver ello, pero en el verso 22 quiero que observemos, hermanos, cómo el Señor se manifestaba a través del arca. Verso 22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces démonos cuenta que la presencia de Dios se manifestaba por encima del arca. Era como si el arca fuera el trono de Dios. La presencia de Dios se sentaba encima del arca, quedaba en medio de los dos querubines, y de ahí Dios se le declaraba a Moisés. Le declaraba todas las leyes, todas las ordenanzas. Entonces, mis amados hermanos, por esta razón es que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Porque Dios, hermanos, se manifestaba encima del arca y de ahí hablaba para Moisés. Entonces el arca era un instrumento sagrado, simbolizaba la presencia de Dios. Cuando los israelitas salían a la guerra, iban con el arca, gloria al Señor. Y allí, mis amados hermanos, empezaban a declarar, hermanos, empezaban, gloria a Jesús, a pelear, y Dios les daba la victoria. Porque los israelitas sabían que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces a donde ellos iban, llevaban el arca. Recordemos cuando Josué, hermanos, entró a la tierra prometida. Antes de entrar tuvieron que atravesar el río Jordán. Y por orden de Dios, hermanos, los sacerdotes agarraron el arca y tan pronto mojaron la planta de sus pies, el río se detuvo para que el pueblo de Israel pasara por seco. Cuando el pueblo de Israel tomó la primera ciudad de la tierra prometida, que era Jericó, hermanos, los sacerdotes llevaban el arca del pacto, en medio de ese desfile, en medio de esas vueltas que le dieron a la ciudad de Jericó. Entonces todo esto, hermanos, inculcó al pueblo de Israel a que en los momentos más importantes y en los tiempos de guerra, de dificultad, la presencia de Dios estaba en medio de ellos, y ellos podían verlo a través de ese símbolo del arca. El arca era tan importante y tan consagrada y tan santa que nadie podía acercarse a ella, ni a las cosas santas. Leamos esta gran verdad en el libro de Levítico, capítulo 16, en el versículo 2. Repito, libro de Levítico, capítulo 16, en el versículo 2. Dice la escritura de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio, hermanos, formaba parte del arca, o sea, hacía referencia a estar delante del arca también. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces fíjese que Dios dejó esa advertencia de que no se acercaran tanto al arca, al propiciatorio, porque ¿qué pasaba? ¿Podían qué? Morir. Dios dejó esa advertencia. Ahora, hermanos, Dios prohibía tocar las cosas santas. Si imagínense, acercarse al arca podía producir la muerte. Imagínense, hermanos, lo que sería tocar una cosa santa. Observemos esta gran verdad también en Números, capítulo 4, versículo 15. Repito, Números, capítulo 4, versículo 15. Dice así la escritura: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué pasaba con la persona que tocaba las cosas santas? Moría. Dios advirtió, hermanos, a
Moisés, a Aarón, a través de Moisés, le dijo: mira, Moisés, dile a Aarón que no se acerque tanto al santuario donde está mi propiciatorio, para que no muera. Entonces, hermanos, aquí podemos ver el por qué Usa murió al momento de tocar el arca. Cuando leemos esto, y David lo sabía, porque David era rey. David, como rey, debía conocer las leyes de Dios, para que en base a las leyes de Dios gobernara el pueblo de Israel. Pero al parecer David lo había olvidado. Pero David sabía que nadie podía tocar el arca, porque el arca era santo, era un instrumento santo y simbolizaba la presencia del Señor. Entonces, aquí vemos las advertencias de Dios. Dios había advertido muchos años atrás, en tiempos de Moisés. Imagínense, David ni siquiera había nacido, Usa mucho menos había nacido, pero ya Dios había dejado la advertencia que nadie podía acercarse, ni mucho menos tocar cosas altas, porque podía morir. Entonces, ahora entendemos por qué Usa murió. Quizás él no tuvo malas intenciones, sus intenciones fueron buenas, pero pastor, es que Usa vio que el arca se iba a caer, entonces él lo que hizo simplemente fue sostenerla. ¿Y cómo Dios lo va a matar? No, es que la advertencia ya estaba hecha. La advertencia ya estaba hecha. Ahora, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Porque, hermanos, aquí podemos ver, en tiempos de la ley, en tiempos del Antiguo Testamento, nadie era digno de acercarse a la presencia de Dios. Es más, hasta el día de hoy, ninguno de nosotros somos dignos de acercarnos a la presencia de Dios. Pero ¿por qué nosotros nos acercamos a la presencia de Dios? Ya te lo explico. Pero antes de llegar a ello, en el Antiguo Testamento nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Nadie podía acercarse, dirigirse al Señor para hablar con Él de forma directa. No, todo tenía que ser a través de un sacerdote. Y los sacerdotes, para acercarse a la presencia de Dios, solamente podían hacerlo una vez al año. Un sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios una vez al año. El templo tenía algunas divisiones. Estaba el atrio exterior, donde el pueblo se congregaba. Era como especie de un patio donde toda la gente allí se congregaba para Dios. Luego, dentro del templo estaba el lugar santo. En el lugar santo estaban los utensilios donde los sacerdotes podían entrar, encender el candelabro, elevar incienso delante de la presencia de Dios. Pero luego, más allá, pasando el velo donde estaba el lugar santo, pasando el velo se encontraba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y allí nadie podía entrar. Los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año para interceder por el pueblo, pidiéndole a Dios misericordia por todos los pecados del pueblo de Israel. Solo una vez al año. Y esto el sumo sacerdote debía hacerlo con mucha preparación. Según los estudiosos señalan, hermanos, que el sumo sacerdote en sus vestiduras tenían campanillas y tenía colgada su vestidura una cuerda. Esa cuerda debía quedar, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, debía quedar por fuera del velo. ¿Con qué fin eran las campanillas? Para que los otros sacerdotes escucharan de que el sumo sacerdote se estaba moviendo, es decir, estaba vivo, ministrando. ¿Por qué hacían esto? Porque todos sabían que si el sumo sacerdote no estaba bien, podía morir. Si no se había preparado con las vestiduras, si no se había preparado en su vida espiritual, en su devoción con el Señor, podía morir. Entonces ese era el peligro, mis amados hermanos. ¿Qué pasaba cuando un sumo sacerdote moría? Las campanillas dejaban de sonar. Les hablaba de que en la vestidura del sumo sacerdote había una cuerda que quedaba fuera, para que ningún sacerdote entrara y sacara el cuerpo sin vida del sumo sacerdote. Agarraban esa cuerda, la tiraban y así lograban sacar
el cuerpo sin vida del sumo sacerdote. Hermano, te comento esto para que tú te des cuenta, hermanos, de que nadie podía entrar a la presencia de Dios. Ni siquiera para sacar el cuerpo sin vida del sumo sacerdote tenían que hacerlo con una cuerda, porque el sacerdote que se atreviera a entrar a ese lugar podía morir. Entonces esto nos revela, hermanos, que nadie era digno de entrar a la presencia de Dios. Nadie era digno de acercarse tanto a la presencia de Dios. Dios mismo había aconsejado a Aarón: miren, Moisés, dile a tu hermano Aarón que no se acerque tanto al santuario delante del propiciatorio para que no muera. ¿Por qué era esta advertencia? Porque nadie era digno. Ahora, usted y yo vivimos un tiempo muy privilegiado. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Y dónde queda el lugar santísimo, pastor? Pues es donde está la presencia de Dios. Usted puede encontrar la presencia de Dios en cualquier lugar, aquí en la iglesia, en donde usted le busque, en su casa. Usted puede entrar a la presencia de Dios y no te va a pasar nada. ¿Sabe por qué no te pasa nada? Porque Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos hizo dignos de entrar a la presencia de Dios. Usted y yo, mis hermanos, tenemos un privilegio tremendo, privilegio que no gozaba la gente del Antiguo Testamento. Solo un sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Pero usted y yo podemos en estos tiempos entrar a la presencia de Dios sin ningún problema, sin que nada nos pase. Terminado este paréntesis, para que usted se dé cuenta cuán grande es el amor de Dios, que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros nos trajo tan maravillosos beneficios de salvación y beneficios de contar con la presencia de Dios a favor de nuestras vidas, sin que nada nos suceda. ¡A su nombre! Ahora, hermanos, volviendo aquí al tema, ahora sí quiero ir al detalle del secreto de Obed-Edom. Vimos que en este desfile un hombre llamado Usa murió por tocar el arca del pacto. Pero por otro lado vemos que Obed-Edom recibió en su casa el arca del pacto y fue bendecido durante todos estos 3 meses. Hablamos que el arca del pacto simboliza ¿qué? La presencia de Dios. Entonces, ¿quién fue el que bendijo a la casa de Obed-Edom? Dios mismo. Su presencia trajo bendición a la casa de Obed-Edom. Entonces, hermanos, el primer secreto, y es el mismo secreto que hemos hablado durante todos estos domingos, si queremos tener éxito en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, ¿a quién debemos tener? Todos estos domingos lo hemos hablado. Si queremos ser exitosos, debemos tener la presencia de Dios. Usted puede ser muy sabio en negocios, usted puede ser muy entendido, usted puede tener toda la capacidad, estudios, usted pudo haber tenido los mejores maestros, los mejores profesores, pero si no tenemos la presencia de Dios, lo más probable es que fracasemos. Entonces, hermanos, la presencia de Dios es la que va a traer éxito y bendición. Fue la presencia de Dios que trajo la bendición en la casa de Obed-Edom. Pero ¿por qué murió Usa? Quiero que leamos otro pasaje aquí en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1, para que entendamos algo de la presencia de Dios. Y este fue uno de los secretos de Obed-Edom. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice la escritura: vinieron los hijos de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí quiero hacer un paralelo. Y aquí vamos a saber algo muy importante acerca de la presencia de Dios.
Aquí la Biblia nos revela que el arca del pacto estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Cuánto tiempo? 20 años. Pero en estos versículos que acabamos de leer, la Biblia no señala ninguna bendición. O sea, estuvo 20 años en la casa de Abinadab, pero no ocurrió nada. La Biblia no revela que la casa de Abinadab fue bendecida. Por el contrario, Obed-Edom, ¿cuánto tiempo estuvo el arca? 3 meses. Y aquí la Biblia sí nos detalla que la casa de Obed-Edom fue bendecida. ¿Qué diferencia? ¿Por qué esto? Más bien en la casa de Abinadab, en todo ese periodo en que el arca estuvo en la casa de él, más bien como que había lamento en Israel. Pero en Obed-Edom fueron 3 meses, fue un periodo corto, pero en ese periodo corto hubo bendición de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué, hermanos, la presencia de Dios produjo bendición en la casa de Obed-Edom? ¿Y por qué no en Abinadab? ¿Por qué en Usa trajo muerte? Primeramente, hermanos, sabemos que el arca del pacto es la presencia de Dios, ¿sí o no? Aquí la diferencia entre Obed-Edom y Abinadab es que Obed-Edom respetó y también reverenció el arca. Abinadab tuvo el arca 20 años en su casa, pero no sucedió nada. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbró al arca, se familiarizó al arca, de tal manera que el arca del pacto en la casa de Abinadab era vista como un mueble más, era vista como un sofá, como una mesa. Y tanto tiempo que estuvo y no sucedió nada. Hermanos, ese es el resultado de querer acostumbrarnos y no valorar. Veían el arca del pacto como un mueble más en la casa. Ahí está el arca. Pero por otro lado, Obed-Edom tuvo esa bendición porque no cabe duda de que Obed-Edom respetó, valoró y dio reverencia al arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que trajo la bendición del Señor? El secreto para el éxito de la casa de Obed-Edom, que Obed-Edom, cuando tuvo la presencia de Dios, la valoró, la respetó, la reverenció. Es lindo tener la presencia de Dios, pero la pregunta es, cuando tenemos la presencia de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios, ¿la respetamos? ¿La valoramos? ¿Le damos ese valor que se merece? Hay mucha gente que le pasa como le pasa a Abinadab. Pastor, yo busco la presencia de Dios, yo vengo a la iglesia, busco al Señor, pero no soy bendecido. Pastor, ya llevo 20 años en la iglesia, llevo 10 años en la iglesia, llevo 5 años en la iglesia, hago mis votos, doy mis ofrendas, doy mis diezmos, y yo veo cómo otros dicen que son bendecidos, pero a mí no me ha bendecido el Señor, pastor. ¿Qué será lo que estará pasando? ¿Qué será lo que ocurre? Pues aquí está la respuesta. Hay mucha gente que se acostumbra, pero no valora buscar la presencia de Dios. Repito, hay mucha gente que se acostumbra, pero no valora buscar a Dios. No valora la presencia de Dios. Sabemos que aquí en la iglesia está o no está la presencia de Dios. Entonces muchos venimos aquí a la iglesia a buscar a Dios, pero la pregunta es, ¿usted busca a Dios por una costumbre o busca a Dios porque valoras y respetas su presencia y porque sabes que aquí en la iglesia está la presencia de Dios? No, pastor, yo busco porque a mí me enseñaron que debía venir a la iglesia. Te voy a explicar algo para que tú sepas, para que tú te autoevalúes y digas que estás buscando a Dios o por una costumbre o porque verdaderamente valoras, respetas y amas la presencia de Dios. El creyente que busca a Dios por costumbre
Quizás lo hace porque, bueno, yo vengo a la iglesia porque mi abuelito venía, mi bisabuelo venía, mis papás venían, entonces yo también vengo a la iglesia. El que está acostumbrado, hermanos, a venir a la iglesia, viene y se queda dormido. Está el pastor predicando. ¿Por qué lo hace? Porque tiene, hermanos, simplemente la costumbre de venir a la iglesia. Pero el que respeta y valora la presencia de Dios dice: no, yo estoy en este santo lugar, aquí está la presencia de Dios, yo no me puedo quedar dormido porque Dios me está hablando. Es la persona que respeta y valora la presencia de Dios. El que tiene por costumbre simplemente viene a la iglesia porque mi mamá viene, mis abuelos venían, pues yo también tengo que venir. Entonces se distrae con cualquier cosa, le llega un mensaje y ahí, en plena predicación, en pleno culto, está chateando. ¿Por qué? Porque es costumbre venir a la iglesia, no tiene un respeto, no tiene una reverencia a que la presencia de Dios está aquí y a que Dios está hablando. Entonces, quien se acostumbra a venir a la iglesia, agarra el celular. Y si entra una llamada, ¡aló! Sí, estoy aquí en la iglesia, estoy en el culto. Pastor, por favor, hable más bajito que me entró una llamada. Eso hace el que está acostumbrado. No tiene respeto, no tiene reverencia a las cosas del Señor. Porque el que respeta y reverencia también a Dios, apaga el celular. Porque busca a Dios, porque sabe que aquí está la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios merece ¿qué? Respeto, reverencia. Hay quienes vienen a la iglesia, mis amados hermanos, solo por costumbre. Y por eso no tienen ese respeto. Contestan el celular. A veces la gente tiene más respeto en lugares seculares que aún mismo en la casa de Dios. Porque sabemos que si en un banco nos dicen que no debemos contestar la llamada, usted no lo hace, ¿cierto? Porque en el banco ustedes lo ven ahí hablando. Va a venir el guardia de seguridad y le va a decir: por favor, señor, cuelgue el teléfono. Entonces, como usted ya sabe que en un banco no puede contestar el teléfono, a usted le suena el teléfono y apaga. O si es muy urgente, estoy en el banco, después le llamo, chao. Pero como estamos en la iglesia, ¡aló! No, aquí en culto. Pero no importa, hábleme, yo le escucho, yo puedo escuchar. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Te das cuenta? Ambas personas buscan a Dios. El que está acostumbrado viene a la iglesia a buscar a Dios, pero le falta respeto y reverencia porque solo busca a Dios por una costumbre. No, mi familia viene a la iglesia, mi esposa viene a la iglesia, yo vengo, mis abuelos venían a la iglesia, yo vengo. Pero por otro lado está el respeto, la reverencia. ¿Cuál es la clave de alcanzar la bendición? Es buscar a Dios, pero buscar a Dios con respeto, con la reverencia que el Señor se merece. Pero hay gente que solamente lo tiene por una costumbre. Entonces por eso se les hace fácil estar en un culto y en medio de la predicación miran al hermano que está solo. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? No, a mí me ha ido bien. Oye, ¿y el chancho que estaba enfermo en ti, se le curó o no se le curó? Hermano, y en medio del culto, en medio de que Dios está hablando a través de su palabra, entablan una conversación con el hermano que está al lado. Entonces no hay un respeto, no hay una reverencia. ¿Te das cuenta? Todos venimos aquí a la iglesia a buscar al Señor, pero hay quienes vienen por costumbre, pero otros sí vienen porque respetan y reverencian a Dios. Entonces el que respeta y reverencia a Dios, saluda a su hermano, Dios le bendiga. Pero si su hermano le empieza a preguntar por el chancho que está enfermo, el que respeta y reverencia dice: mire, cuando acabe el culto hablamos, porque ahorita Dios nos está hablando. Eso hace el que respeta y le da reverencia al Señor. ¿Te das cuenta la diferencia? El que está acostumbrado viene por venir y parece que viene a cualquier
hablo por teléfono, el pastor no me va a decir nada. Si yo hablo con el hermano que está al lado, no, el pastor no me va a decir nada. Si yo me quedo dormido, que ni el pastor me diga nada, porque yo vengo del trabajo cansado y pues me agarra el sueño, soy de carne. Eso dice el que tiene por costumbre venir a la iglesia, solo por costumbre. Así como Abinadab veía la presencia de Dios, el arca, qué honor tener el arca en la casa, la presencia de Dios, pero la veía como un mueble más. Hay quienes vienen a la iglesia como por un pasatiempo más, ¿no? El domingo, ¿qué hay que hacer? Ir a la iglesia. Pero llegan a la iglesia y es como venir a un lugar más. Por eso respondo llamadas, por eso me pongo a conversar con el hermano, me quedo dormido. Cuando me dicen alabe al Señor, me quedo cruzadote de brazos, porque para mí es una costumbre. Pero el que tiene respeto y también reverencia a Dios, alaba al Señor, aplaude. Cuando le dicen cierre los ojos, levante sus manos porque vamos a adorar al Señor, lo hace porque Él respeta y también da reverencia al Señor. Pero el que tiene por costumbre, hermanos, solo pasa en el culto cruzado de brazos. Ni cierra sus ojos, ni levanta sus manos, ni un aplauso, ni un gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿te das cuenta? La clave está en valorar y respetar la presencia de Dios. Hay quienes se acostumbran y no valoran hacer sacrificios para Dios. Muchos de nosotros hacemos sacrificios para el Señor, ¿sí o no? Por ejemplo, un ayuno. Pero la pregunta es, ¿respetamos y valoramos hacer esto para Dios? Porque hay quienes ayunan pero solo aguantan hambre, porque en medio del ayuno están peleando, están diciendo mentiras, malas palabras, se levantan y dicen, bueno, hoy ayuno hasta el mediodía, y agarran al celular y toda la mañana viendo Facebook. Y ese fue el ayuno. Entretenimiento, no, pero es que no tengo nada que hacer. No, si yo respeto y estoy haciendo un sacrificio para Dios, como es un ayuno, pues yo me meto en oración. Yo pongo alabanzas, canto a Dios. Si puedo venir a la iglesia, pues mucho mejor. Pero si no puedo, entonces en mi casa o en mi trabajo procuro no pelear con nadie, procuro no decir malas palabras, procuro no mentir. Más bien alabo, adoro al Señor. Entonces le estoy haciendo un sacrificio a Dios con respeto y con reverencia al Señor. Pero hay quienes perdieron ese respeto. El ayuno solo es aguantar hambre para algunos, porque repito, en medio del ayuno pelean, dicen malas palabras, se entretienen. No, voy a ver esta película, voy a quedarme viendo el Facebook, y así hacen el ayuno. Entonces es una costumbre. Ojo con acostumbrarnos y con el perder el valor, el respeto y la reverencia al Señor. Sacrificio también hablamos a la hora de ofrendar, de presentar nuestros diezmos al Señor. Hay quienes respetan ese momento de diezmar, pero hay otros que simplemente se acostumbraron. ¿Y cómo identificar al que se acostumbra? Pues es aquel que dice, no, estoy en las vacas flacas, tengo deudas que pagar, Señor, este mes no te voy a diezmar. Yo sé que te lo prometí, Señor, pero Señor, este mes no te diezmo. Tú sabes, tú conoces, Señor, el otro mes sí te diezmo. Entonces eso hace el que está acostumbrado. Pero el que respeta y tiene reverencia al Señor, su diezmo es sagrado, lo prometió al Señor y lo consagra sin falta. Ahí es donde viene la bendición de Dios. Ofrendar también es un sacrificio que hacemos para el Señor. Entonces el que tiene la costumbre, que se acostumbró, cuando el pastor dice vamos hermanos a pedir las ofrendas, lo que piensa es, ya empezó el pastor con la pedidera de plata, a pedir plata el pastor aquí. Entonces se pierde el respeto, la reverencia. Pero el que tiene reverencia, señala diciendo, es el momento de bendecir la obra del Señor. Dios, tú me diste bendición en mi trabajo,
Me diste bendición financiera, Señor, llegó mi oportunidad de bendecir tu obra, Señor. Y aquí quiero bendecir tu obra. Ese es el que tiene respeto y también reverencia a hacer sacrificio a Dios. Pero hay quienes se acostumbraron, entonces ya ven el tema de las ofrendas, diezmos, votos, etcétera, etcétera. Al pastor va a pedir plata. Ya no hay ese respeto. Ese es el resultado, hermanos, de no tener un respeto, una reverencia al Señor. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con acostumbrarnos y no valorar a Dios a la hora de servirle en las diferentes áreas. Hay quienes sirven porque les toca. Así es que yo soy obrero y pues el pastor convocó a evangelizar y bueno, tocará ir a evangelizar. Y porque les toca. Pero hay quienes son reverentes a Dios, y quien es reverente al Señor sirve y sale a evangelizar porque le nace en su corazón hacer. Porque sabe que es un momento especial, es momento de hablar de Cristo, de ganar almas para el Señor, y lo hace con alegría de corazón para Dios. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Con respeto, con reverencia. Quizás cuando un obrero es señalado para predicar, hermano, y tienes que predicar, quien está acostumbrado, pues, me toca pasar al altar a las 4 de la tarde a predicar. Que llegue faltando 5 para las 4 es buena hora. Entonces llega el hermano afanado, 5 para las 4, hermano, vamos a orar para recibir al siervo. Y el hermano llega casi de la calle directo a predicar. Eso hace el hermano que tiene como costumbre servir a Dios. Pero el que sirve a Dios con respeto y reverencia, le dicen, hermano, hoy usted tiene que predicar a las 4 de la tarde. El hermano que es respetuoso y también reverente al Señor no llega a las 4. Es más, llega a la hora que inicia el culto y dobla sus rodillas orando al Señor. Señor, hoy tú me diste la honra de predicar, te doy gracias, Señor, te pido que me ayudes, que me respaldes, y está ahí preparándose. ¿Por qué lo hace? Porque tiene respeto y reverencia al Señor. Pero el que ve como una costumbre llega a la hora, a veces llega tarde, porque es una costumbre predicar. Es una costumbre ya pasar al altar. O hay veces que ni llegan. No, hoy yo no voy a poder. El pastor me dijo que lo apoyara predicando a las 4, pero hoy yo no voy a poder ir. Pero allá hay muchos hermanos. Que el pastor mire a ver cómo arregla el problema. Total, estoy cansado. ¿Por qué actúa un hermano así? Porque para él se ha convertido en una costumbre servir. Llega a la hora que quiera. Y es una costumbre. Cantar a Dios se ha convertido en una costumbre. Ya no tiene ese respeto, esa reverencia de que voy a cantar a Dios. ¿Sabe qué? Me voy a preparar en oración porque hoy me van a dar una oportunidad para alabar a Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición en un culto especial! Alabar a Dios, me van a dar oportunidad. Voy a llegar temprano, voy a orar al Señor, voy a ensayar la alabanza. Pero el que está acostumbrado dice, no. El que sirve a Dios por costumbre dice, no, yo ya me sé la alabanza. ¿Para qué voy a llegar temprano? Y llega a la hora en que van a pasar a darle la oportunidad. Entonces, es una costumbre. Hay creyentes que sirven a Dios por costumbre. Llegan a la hora que les toca prestar el servicio, ya no tienen ese respeto. La alabanza lo ven como una acción más y ya no tienen esa reverencia. Pero el creyente que mantiene el respeto y la reverencia a Dios no ve esto como hacer algo más, como hacer un show más, no. Se consagra, agradece al Señor, llega temprano. Hoy nos toca la oportunidad de cantar a Dios en una campaña
Y ¿sabe qué? Me voy a preparar en oración, voy a llegar temprano, voy a ensayar, porque lo hace con respeto, con reverencia a Dios. Entonces ese es el peligro de acostumbrarnos. Cuando nos acostumbramos mucho y vemos las cosas como un simple show, como un trabajo más, así como Abinadab veía el arca como un mueble más dentro de su casa, ese es el peligro de llegar a acostumbrarnos. Ya perdemos el respeto, la reverencia al Señor. Ya no vemos servir a Dios como una honra, no, lo vemos como un trabajo más. Ay, toca cantar, sí. Ay, miro a ver si llego temprano, si no, pues no canto. Me toca predicar, no, pero ay, miro a ver si llego temprano, si no, pues que el pastor ponga otro. Ese es el problema de acostumbrarnos a servir, que se acostumbra tanto que se pierde el respeto y la reverencia. Pero cuando yo sirvo a Dios con respeto y reverencia, hago las cosas de la mejor manera para el Señor. No las veo como un trabajo, no las veo como una acción, hacer un show aquí, no. Lo hago con respeto y me preparo y doblo mis rodillas. Y si puedo presentar un ayuno, lo hago. ¿Sabe qué? El pastor me dio la oportunidad de predicar un día miércoles. Me voy a preparar en ayuno para que Dios me ayude, porque Dios me honró. Ay, nos dieron la oportunidad de cantar en una vigilia. ¿Sabe qué? Me voy a preparar en ayuno para que Dios me respalde en esa alabanza que voy a presentar en la vigilia. Pero hay muchos creyentes que se acostumbran y ya no tienen ese respeto, una reverencia a cantar una alabanza. Yo no llego a los ensayos porque ya me sé la alabanza, entonces lo ven como una acción, como presentar un show aquí delante de esta tarima. Pero no es así, hermanos. No perdamos el respeto y la reverencia al Señor. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Obed-Edom? Primero, la presencia de Dios produjo la bendición en su casa. Pero ¿por qué no se produjo en Abinadab? Porque Abinadab se acostumbró, mientras que Obed-Edom respetó y dio la reverencia a Dios. Hermano, ¿quiere usted ser una persona exitosa y bendecida en lo que usted haga? Primero, tenga la presencia de Dios. Busque la presencia del Señor. Pero ojo, búsquela con respeto y con reverencia. No cometa el error de usted ver la presencia de Dios como una acción más. No, ojo, porque si no, no va a suceder nada en tu vida. Hay creyentes que llevan años en la iglesia, que hacen diezmos, hacen votos, pero no ven la bendición. Y hasta mismo dicen, yo creo que el pastor ya no está orando por mí, por eso Dios no me está bendiciendo. Los hermanos no están orando por mí y por eso Dios no me está bendiciendo. Pero no, mira, aquí hay una respuesta. Quizás usted no ha dado el valor que se merece la presencia de Dios. Y ese puede ser una de las causas por las cuales se ha estancado la bendición de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ¿por qué Usa murió y Obed-Edom fue bendecido? Aquí vamos a ver otro punto, otro secreto que tiene que ver con la presencia de Dios. Recordemos que Usa tocó el arca. ¿Y qué pasaba con los que tocaban el arca? Morían. Pero ¿saben dónde radicó el error de todo esto? De hacer las cosas mal hechas. ¿Cómo así, pastor? Aquí en 2 de Samuel capítulo 6, la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que David llevó el arca y la puso ¿en dónde? En un carro. Y el carro era tirado por bueyes. El carro era nuevo, 0 kilómetros, con dos bueyes de potencia. Y ahí iba a ser llevada el arca, porque a David le pareció bien. Era el parecer de David. Pero resulta que Dios había dado una ordenanza de cómo llevar el arca. El arca no podía ser llevada por carros nuevos, último modelo, con 2 bueyes de potencia. No. El arca fue diseñada para ser llevada por los levitas,
por los sacerdotes. Y David reconoció ese error cuando vio que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Entonces se dio cuenta de que él había hecho las cosas mal, no como Dios las había señalado, sino al parecer de él. Observemos esta gran verdad en Primera de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 2. Primera de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 2. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirva perpetuamente. Ahí David recién lo recordó, lo reconoció. Esto fue escrito por Dios a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 10 verso 8. Dios escogió a los levitas para que le sirvan y para que lleve el arca. ¿Te das cuenta que el arca no podía ser llevada en carros nuevos ni tirada por bueyes? Tenía que ser llevada ¿por quiénes? Por los levitas. Y mire lo que más reconoce David. Ahí mismo en Primera de Crónicas 15, en el versículo 13 dice: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Repita esto: por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y aquí viene el otro secreto, que tiene que ver con la presencia de Dios. Y es que, hermanos, si nosotros queremos tener éxito en nuestras vidas, la bendición de Dios en nuestras vidas, nosotros debemos buscar la presencia de Dios conforme su palabra. Pero hay gente que busca la presencia de Dios conforme su corazón, conforme su pensamiento. Lo que le pasó a David. David quiso llevar el arca conforme su idea. ¿No sabe qué? Hagamos un carro nuevo. Compramos 2 bueyes también 0 kilómetros y que jalen el arca, y así a Dios le va a agradar. Pero mire los resultados. Usa murió. Ese es el resultado de querer buscar a Dios a nuestra manera. Y a Dios no lo podemos buscar como nosotros pensamos, a nuestra manera. A Dios lo buscamos y le servimos y le amamos como está escrito en la palabra de Dios. Hay hijos que señalan diciendo: es que yo quiero a mis papás a mi manera. Yo reconozco que soy un dolor de cabeza para mis papás, reconozco que hago llorar a mi mamá, pero yo la amo y la amo a mi manera. Esa es mi forma de ser. Entonces hay quienes piensan que igual es con Dios. No, yo amo a Dios a mi manera. Se equivoca. Porque Jesús dijo muy claramente: si me amáis, ¿Cómo? Si me amáis, ¿qué debemos hacer? Guardar mis mandamientos. Yo no puedo decir: es que yo amo a Dios porque siento, cuando voy a la iglesia, cuando me oran, siento cosas tan bonitas. No, el Señor quiere que si usted le ama, guarde sus mandamientos. Guarde sus mandamientos. Entonces no es sentir cosas bonitas, porque ahí radica el problema de que es que yo amo a Dios porque siento cosas bonitas y miro para el otro lado y veo a la vecina, pero también por ella siento cosas bonitas. Entonces ahí no está amando a Dios, es simplemente una emoción. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros amamos a Dios no como nosotros pensamos. Y hay gente que piensa así: no, yo vengo a la iglesia todos los domingos y yo siento que así estoy bien. Vengo los domingos a la iglesia, le pido al Señor que me perdone por todos los errores que cometí toda la semana. Entonces cuando yo salgo de la iglesia, voy con mis amigos, me tomo unos tragos, bailo, me divierto. Pero no, yo creo que así estoy bien, porque para eso voy a la iglesia, a darme 3 golpes de pecho y que Dios me perdone. Y la gente cree que así está bien. Es su forma de pensar.
Pero dice, no, pastor, pero es que esa es mi forma de ser. Yo soy así, yo soy de ambiente. A mí me gusta mover el esqueleto. A mí en el barrio me dicen el trompito, porque usted no me viera cómo bailo, pastor. Es mi forma de ser. Yo creo que Dios me ama así. Sí, Dios me ama, pero no ama tus conductas. Pero hay gente, y el error de las personas es que se creen amos y dueños de la verdad. Pero Dios, ¿qué dijo? Dios dijo en su palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos que llevan ¿a qué? A la perdición. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿te das cuenta? Entonces por eso nosotros no podemos pretender decir, no, así como estoy bien. No, yo voy a la iglesia los domingos y que el pastor ni me diga nada, porque ofrendas yo sí doy, diezmos también doy, votos también doy, así que el pastor no me puede decir nada, porque así como estoy bien, antes estoy ayudando a la iglesia. Y piensan que así están bien, piensan que van derechito, pero lo que no saben es que van derechito, pero para otro lado, hermano. Entonces nosotros no pretendemos buscar a Dios a nuestra manera. Ese fue el error que cometió David. David pretendió llevar el arca a su manera, pero mire las consecuencias. Porque hay gente que lleva años en la iglesia y no han sido bendecidas. Pueden decir, pastor, yo soy hasta más antiguo que usted en esta iglesia. Pero ¿por qué será que el Señor no me bendice? ¿Por qué a otros sí bendice y a mí no? Porque quizás usted no ha querido hacer la voluntad de Dios, porque usted ha pretendido buscar a Dios a su manera, y eso está mal. A Dios no le buscamos como nosotros queramos. A Dios le buscamos como Él lo dejó establecido. David no reconoció a su nombre. David reconoció que por haber hecho lo que hizo al principio, Dios nos quebrantó, y él reconoció por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea, David estaba reconociendo que él buscaba al Señor conforme su pensamiento, que lo que él estaba haciendo no está bien. Que no me venga a mí ningún pastor a decir nada, que no venga ningún sacerdote a decirme nada, porque así yo lo hice y así creo que está bien. Y así hay mucha gente, ¿no? Yo busco a Dios los domingos, bautizo, a mí que ni me hablen de bautizo, así como estoy bien, yo no me quiero bautizar. Yo no me quiero bautizar porque yo sé que si uno se bautiza son más compromisos en la iglesia. Toca dejar una cosa, toca dejar otra, y yo no quiero bautizarme. Así como estoy bien. Entonces esa puede ser una de las causas que está impidiendo que tú veas la bendición de Dios en tu vida, porque tú estás pensando querer buscar a Dios a tu manera, y ese es un grave error. A Dios lo buscamos como Él lo dijo en su palabra. Entonces el creyente que quiere buscar a Dios como Dios lo dice, deja el pecado, deja el alcohol, porque la Biblia dice que ni los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Deja el adulterio, deja la fornicación, empieza a santificarse para el Señor, porque comprende de que buscar a Dios no se hace como yo pienso, como yo quiero, sino que yo busco al Señor como Dios lo dejó establecido en su palabra. Ese es el secreto que tuvo Obed-Edom. Por eso él fue bendecido. ¿Por qué Osa murió? Porque quisieron hacer las cosas de manera incorrecta. Ese es el resultado, iglesia. Queremos ver el éxito, la bendición de Dios en nuestras vidas. Tengamos la presencia de Dios. Segundo, valoremos la presencia de Dios, démosle el respeto, la reverencia al Señor. No cometamos el error de hacer las cosas por costumbre, no. Respetemos, valoremos la presencia de Dios. Y tercero, busquemos la presencia de Dios no a nuestra manera, no como usted piensa, sino como Dios lo dice en su palabra. Cuando tú empiezas a buscar a Dios de esa manera, prepárate, porque vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el éxito en tu vida familiar, financieramente, espiritualmente. Para terminar, Obed-Edom no solamente
exitoso en su casa, en sus finanzas, espiritualmente también fue exitoso. Porque se hizo siervo del Señor. Formó parte del coro de la alabanza del templo de Jehová. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 16 en adelante. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16 dice: Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos, a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Amán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y a los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Usías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaziel, a Semiramot, a Jehiel, a Eliab, a Benaía, a Maasías, a Matatías, a Elipeleu, a Mignías, a Obed-Edom. ¿Te das cuenta que Obed-Edom también alababa al Señor? Pertenecía al grupo de alabanza del templo. Entonaba el arpa, versículo 21. Matatías, Elipeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Obed-Edom era el que alababa con el arpa. Pero no solamente eso, versículo 24, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. También ejercían otra función como porteros. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que, hermanos, Obed-Edom, luego de esta experiencia, él no solamente se hizo siervo del Señor, sus hijos. Observemos esto en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Qué éxito tan tremendo. No solamente él, sus hijos. Dice así la Escritura. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, me confundí. Primera de Crónicas. Ahí mismo, volvamos a Primera de Crónicas, capítulo 26, en el versículo 4 en adelante. Dice así, Primera de Crónicas 26, 4, dice: los hijos de ¿quién? De Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peulatai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Este capítulo 26 nos habla de los porteros y oficiales del templo de Jehová. Los ocho hijos de Obed-Edom servían en el templo. ¿Cuántos a veces como padres dicen: pastor, ore por mis hijos porque mire, tengo 3 que vienen a la iglesia, pero uno, pastor, es la oveja negra? Es duro, pastor, no le gusta venir a la iglesia, él quiere estar con sus amigos, él solo quiere diversión. Es terrible. Entonces, a veces es lindo tener a todos los hijos, pero no todos se tienen. Pero mire lo que alcanzó Obed-Edom. Él sirvió a Dios y 8, sus hijos, todos sirviendo al Señor. Eso es éxito, mis amados hermanos. Buenos resultados no solamente en el ámbito familiar, financiero, sino aún en el ámbito espiritual. Hermanos, Obed-Edom pudo decir, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso sucedió. Él y su casa sirvieron al Señor. Pero ahí está el secreto de Obed-Edom. Tuvo la presencia de Dios, le dio el respeto, la reverencia al Señor, y dentro de esta historia
vemos, hermanos, la importancia de buscar la presencia de Dios, no como nosotros queremos, sino como Dios lo ordena. Ese es el secreto que Dios nos quiere enseñar y nos ha enseñado hasta esta hora. ¿Quiere usted ser bendecido? Busque a Dios, no como a usted le parezca. Pastor, es que yo todavía no he sentido bautizarme. Es más, nunca lo vas a sentir. Si usted depende del sentir, por usted preferiría estar en otro lugar menos en la iglesia. Es que, pastor, todavía no siento bautizarme. Pero es que no es como usted sienta, es como dice la Biblia. Entonces, si tú empiezas a buscar a Dios como lo dice la Escritura, ahí vas a ver la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Diga gloria a Dios. Entonces vamos a aplicar esta palabra del Señor. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Colóquese de pie, por favor, y que sea más fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, pero ese aplauso tiene que ser con gozo, con alegría, porque no es para mí, es para el Señor. La gloria a Dios, iglesia. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Levante sus manos a los cielos, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición y de victoria que Dios nos ha entregado. Oremos al Señor, todos dando gloria, 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 gloria a Dios. Padre eterno, Padre amado, Dios de toda gloria, Dios de todo poder, te damos gracias, oh Rey. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por esta palabra, por esta enseñanza de bendición y de victoria que tú nos transmitiste en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido bendecidos, hemos sido edificados, Señor, a través de esta tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, ayuda a mi hermano, a mi hermana, Señor, a Padre, a tener tu presencia, a buscarla con respeto, con reverencia. Señor, no permitas que en nuestras vidas podamos cometer el error de Abinadab, Señor, que no dio ese respeto, que vio el arca que simbolizaba tu presencia como un mueble más en la casa. Señor, que todo lo que hagamos para ti, tu presencia, no sea, Señor, una costumbre, una acción más por hacer, sino que lo hagamos con respeto y reverencia a ti. Señor, ayúdanos a valorar tu presencia y ayúdanos a buscar tu presencia como tu palabra lo dice, como tu palabra lo enseña. Gracias te damos, oh Rey, gracias te damos, Padre Celestial, en nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, diga amén. Den un aplauso al Señor. Levante